Carlos Pantoja. Es nacido en Machala, Ecuador. Ingeniero en gestión empresarial. Presidente de Dicoyer. Director CBMC Machala, Ecuador. Está casado con María y son papás de un hijo adolescente. Le damos la más cordial bienvenida a Carlos Pantoja a la quinta convención latinoamericana del CBMC. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Pantoja y quiero agradecerte por darte este tiempo de compartir con nosotros en esta cumbre latinoamericana del CBMC, Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Hoy te voy a hablar del tema altares familiares para el éxito. El altar familiar es un tiempo donde se reúne toda la familia para compartir principios de vida. Abrimos el mejor y el libro más vendido del mundo, que es la Biblia, también conocido como el Manual de Vida, donde aprendemos historias, donde aprendemos principios que nos llevarán al éxito. Recuerdo que mi mamá nos reunía a las 6 de la mañana todos los días. No, a veces no eran las 6 de la mañana, a veces eran las 5 de la mañana. Y tú sabes que a esa hora lo que uno quiere es seguir durmiendo. Mi mamá era una voz fuerte, decía, ya levantarse todo el mundo al altar familiar. Y claro, obviamente yo, un niño, a esa hora lo que quería es seguir durmiendo, pero nos daba de verdad mucho coraje, mucha rabia de ver que mi mamá, hoy cómo se le ocurre a mi mamá no dejarnos dormir. Mi mamá creo que era el ser más especial y único que puede haber en la tierra. Ella también, en esa época había toldos, tú sabes, ahora ya no usamos toldo, y ella nos agarraba el toldo y lo envolvía y todo el mundo, y la sábana nos la quitaba y todo el mundo nos dejaba totalmente descubierto. A veces también cogía un poco de agua y nos tiraba agua, y la verdad que nos hacía levantar porque nos hacía levantar. En la escasez de las economías de nuestros padres, porque ellos habían dos camas. Las camas nosotros llamamos las camas generales. En la una dormían 3 varones y en la otra dormían 3 mujeres. Entonces era bastante complicado. Mira, dormíamos ahí 3 en una cama. Esa estrechez también creo que a veces es beneficiosa en la infancia porque el tener a veces en amplitud las cosas como que nos hace muy cómodo. Y yo creo que también eso, sin querer, fue parte de mi formación y mi educación. Mamá Rosita también era una mujer que era una mujer muy emprendedora. Yo creo que deberíamos haberle puesto la corona como la emprendedora del año. Mi madre era una mujer que se levantaba muy temprano en la mañana, iba al mercado a hacer las compras, y recuerdo tanto que yo era uno de los hijos que ella prefería para que lo acompañe, porque mi mamá, con la escasa economía que había en casa, ella trataba de ahorrar, porque el presupuesto, imagínate, mantener 8 hermanos, era bastante complicado. Y ella trataba de buscar los mejores descuentos en las verduras, los mejores descuentos. Ella trataba de comprar todo al por mayor. Y yo creo que sin querer, queriendo, mi madre nos hizo también, nos transmitió esa compra de ser mayorista. Ahora actualmente nosotros tenemos un negocio que nos dedicamos a la compra mayorista de materiales para construcción. Este tiempo en realidad marcó mucho mi vida porque fue el tiempo donde se cimentó mi vida. Y hoy te quiero hablar también de que a lo largo de los años yo vengo haciendo la actividad empresarial y ahora tengo 3, ya una 4ª empresa que se dedica a la comercialización de productos para la construcción. Y en este caminar de la construcción he aprendido también algunos procesos a la hora de construir. Y me he quedado bastante interesado cuando para construir el proceso inicial de la construcción tiene que ver con la cimentación.
La cimentación, y estuve investigando, dice que es tan importante porque dice que de ella depende que el edificio no se incline. Es decir, le va a dar estabilidad al edificio por el resto de su vida útil. Actualmente estamos terminando la construcción de nuestro edificio corporativo y en esta experiencia también he podido aprender un poco más del proceso constructivo. Llevándolo esto a mi historia, creo que mi madre puso el cimiento más importante, que es la palabra de Dios en mi vida. Y creo que eso me ha servido para mi vida personal, para mi vida familiar, para mi vida profesional y ahora en mi vida empresarial también. Bueno, actualmente nosotros desde el año 97, recuerdo mucho que cuando el país pasó una de las crisis más grandes de su historia, la transición de la dolarización, del sucre a la dolarización, nosotros en ese momento estábamos haciendo planes para hacer empresas. Las empresas estaban todas quebrando en esa época, pero gracias a Dios nos reunimos un día 4 hermanos, actuales socios de este negocio, y nos damos cuenta que cada uno tenía un capital ahorrado. 3 de mis hermanas tenían, yo tengo 15 millones de sucre, la otra dice yo tengo 10, la otra yo tengo 8, y bueno, yo tenía un poquito más, pero producto de una liquidación, me habían liquidado una empresa y me habían dado cerca de 22 millones de sucre en esa época. Y entonces juntamos esos capitales y formamos, en esa época se denominaba CONMAT, Comercializadora de Materiales para la Construcción, que luego no prosperó este nombre porque la Superintendencia de Compañías ya lo tenía reservado, ese nombre, y luego tuvimos que buscar otro nombre que ahora es Dico Hierro Compañía Limitada. Yo he pasado la etapa de trabajar con relación de dependencia y ahora tener trabajadores que están en relación de dependencia mío. Entonces he probado ser lo que es un trabajador y ahora ser lo que es quien da trabajo o quien da empleo. Y para mí en realidad esto es muy satisfactorio. Una de las cosas que más me llenan es poder crear fuentes de empleo. Tú sabes, en este tiempo ustedes saben donde este tiempo que las fuentes de empleo escasean mucho. Actualmente yo soy papá, esposo, y voy a cumplir el 10 de agosto 30 años de casado no voy a decir la primera dama porque una vez me corrigieron, ella es la única dama, porque no hay segunda ni tercera. Y bueno, pues solo tuvimos un hijo, Carlos Santiago es mi hijo, él está el próximo año graduándose como bachiller y créeme que ha sido una gran alegría. Y ahora trato de transmitir también ese legado que me dejó mi madre, también lo practico con mi hijo. Todas las noches nos reunimos para leer y comentar sobre un párrafo bíblico. ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Mi hijo tiene problemas para levantarse. Ahora que estamos en la educación virtual, él tiene clases a las 8 de la mañana. Entonces se me complica un poco levantarlo muy temprano a él. Pero lo importante es hacerlo. Y lo estamos haciendo con él tipo 9, 10 de la noche antes de ir a dormir. Lo importante es que se haga. En primera instancia, cuando mi madre me instruyó de esta manera, con esta instrucción bíblica, y yo a veces no lo entendía, ¿por qué me levanta tan temprano? No me deja seguir durmiendo, no lo entendía. Pero ahora que soy un hombre ya adulto, maduro, me encontré justamente en ese libro que ella me transmitía un proverbio, que ustedes lo pueden ver ahí en la presentación, en sus pantallas. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Póngale atención que dice instruye al niño, no dice al joven, no dice al adolescente, no dice al adulto mayor, dice al niño. Entonces,
He ahí la importancia de la educación temprana. Si ustedes, algunos de ustedes comparten conmigo, a mí me gusta el fútbol también, y no sé si han escuchado decir una frase a los dirigentes deportivos o a los directores técnicos, decir, tenemos que trabajar en las divisiones menores. Si alguien quiere lograr un campeonato, tiene que trabajar desde las divisiones menores. Recuerdo también cómo ha evolucionado el tema de la educación. Yo, cuando fui la primera vez a la escuela, lo hice a los 6 años. Y fui al primer grado de escuela. Decía alguien en son de broma, casi vamos ya con bigotes o barbas a la escuela. Pero ese era el formato de la educación de hace más de 40, 50 años atrás. Hoy, ahora que soy padre, me tocó cuando mi hijo tuvo que ir a primera vez a clase, me dijeron, hey, hay que llevarlo al maternal. Y el maternal es desde los 2 años. Y luego viene el prekinder, el kinder. Pero entonces, dense cuenta ustedes de la importancia de la educación temprana. Hay muchos aspectos que yo considero muy importantes que han influenciado en mi vida, pero quiero resaltar 4 o 5 de ellos. El primero es la educación en la ética y la moral. Hoy estamos viendo, con mucha pena, por cierto, cómo los valores éticos y morales están en total declive en la sociedad nuestra. Todos vemos noticias y nos damos cuenta cómo la corrupción, la coima y todo ese sistema corrupto se ha apoderado de instituciones del Estado, de instituciones privadas, de gobernantes, y eso es muy lamentable para nuestra sociedad. Por eso creo que, como les decía anteriormente, es importante que traigamos nuevamente materias que se han sacado del pensum de nuestras escuelas y colegios, como la ética, la cívica. Y personalmente, en mi testimonio les puedo decir que esta influencia en valores y principios cristianos me llevó a tener conciencia de, ahora que soy un adulto, de mis acciones, hacerlas con un sentido de ética y moral. Hay otro punto muy importante que creo que es el resultado de esta educación cristiana que mi madre me dejó como legado. Es que me dejó marcado ser un hombre de fe y de esperanza. Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, tú no te preocupas por el mañana. No con esto te digo que te conviertas en un irresponsable, tampoco. Pero sabes que cuando tienes fe y crees en Dios, estás seguro que el mañana está seguro. Recuerdo tanto también en esta época de mi infancia con mi madre, que muchas veces no había platita para la comida y nos tocaba activar esa fe y orábamos y decíamos, le pedíamos a Dios por los alimentos y decíamos, Señor, creemos que tú eres nuestro proveedor, tú quien vas a suplir nuestras necesidades. Y era maravilloso porque tocaba la puerta a una vecina y decía, señora Rosita, aquí le vengo a traer este presente, y resulta que eran, qué sé yo, algún racimo de plátano, un racimo de guineo, o algo que nos servía para en ese día irnos a dormir, pero bien comidos. El resultado de esta fe y esta esperanza que se ha quedado ya impregnada en nuestra vida, ahora nosotros en momentos de necesidad tenemos un as debajo de la manga donde acudir. Claro que hay muchas necesidades que la puede suplir aquí quizá las instituciones o el mundo en que vivimos, en el mundo en que estamos, pero lo primero que hacemos también
es orar al Señor y pedirle por algún problema que estemos pasando, por alguna necesidad. Recuerdo tanto en este año pasado, el 2020, esta pandemia, yo pasé una crisis bastante fuerte porque cerrados los negocios, no podíamos producir, teníamos cuentas que pagar con nuestros proveedores, cuentas que pagar con nuestros trabajadores, teníamos los bancos que nos llamaban también, pero en cierto momento me sentí abrumado, desesperado, pero luego recordé, digo, bueno, tengo que orar, oramos a Dios y lo primero que pude sentir es tranquilidad en medio de la difícil tormenta, y esa tranquilidad que Dios puso en mi corazón me permitió pensar, planificar qué vamos a hacer en medio de esta crisis. Gracias a Dios, la historia es diferente. Hoy hemos salido de esta crisis y hemos podido remontar todos estos problemas. No le debemos nada a nuestros proveedores, hemos cumplido con nuestros compromisos y gracias a Dios aquí estamos para seguir adelante. Algo que también podemos destacar es que nos ha llevado a un ambiente de integración de la familia. Estos tiempos de coinonía y de abrir la Biblia y poder compartir un párrafo de la Biblia, un versículo de la Biblia, nos llevaba a integrarnos también como familia, a poder tener más unidad en la familia, y eso verdaderamente es algo especial porque hoy las familias, como ustedes pueden ver, cada vez más se van desintegrando. La tecnología nos ha llevado a estar más conectados, pero a la vez más distanciados. Tenemos más conectividad, pero estamos más distanciados. Tener estos tiempos nos lleva al face to face, cara a cara, poder saber cuál es tu necesidad, saber cuál es tu problema, cuál es tu preocupación y llevarla en oración a Dios, y eso ha sido muy valioso. Quizá todos los que me están viendo en este momento, profesionales, hombres de negocios, siempre en el ambiente empresarial se dice, bueno, ¿y cuál es la clave? ¿Cuál es la llave para el éxito? Quiero decirte que para mí, yo sé que para algunos hay otras llaves, hay muchas llaves, pero para mí esta fue la llave o la clave para el éxito. Como te lo dije anteriormente, esta fue la parte importante de la cimentación, pero también para mí el hecho de que mi madre me haya instruido desde muy pequeño con estos principios cristianos, creo que tiene que ver mucho con el éxito y la prosperidad que yo haya podido tener en mi vida. Hay un versículo que está en la Biblia que Dios, hablándole a Josué, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme lo que en él está escrito. Porque, escúcheme bien el porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo creo que esta es la clave para que las cosas salgan bien. Yo creo que a veces queremos buscar atajos, queremos buscar caminos más cortos para llegar a la prosperidad, llegar a la realización, llegar al éxito. Pero quiero dejarte sentado que para mí esta fue la clave: mantenerme firme a estos principios cristianos, como dice ahí, meditando día y noche, fiel a esos principios, me ha dado a mí lo que ahora soy. Gracias a mi madre y gracias a esta instrucción de este libro, que como les dije, considero que es el manual de vida. Bueno, quiero también dejarles un mensaje a todos los padres y madres que me están viendo, que no desmayen con sus hijos. Quizás estés pasando por problemas con tus hijos y quizás veas un poco cuesta arriba
a la actitud de tu hijo, pero la palabra de Dios dice también que ella nunca vuelve vacía. Es bueno sembrar. Recuerden que nuestros hijos pueden ser de manera figurada el terreno. Y nosotros, la palabra de Dios es la semilla. Entonces nosotros tenemos que buscar sembrar esa semilla en ellos. Como lo dice la misma palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Que sea el mejor tiempo, como les decía, es temprano, cuando son niños. Pero también la misma palabra de Dios dice que debemos hacerlo fuera de tiempo también. Si hoy ves que ya no es el tiempo y quizá tu hijo está ya grande, crecido, y quizá ya no quiere hacer nada, trata de buscar tiempos donde tú puedas compartir, primeramente como padre, compartir y tener comunión con él y obviamente tratar de inculcarle la palabra de Dios. Eso finalmente producirá en él, brotará esa semilla y tarde que temprano puede brotar y puede hacer de él una mejor persona. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.